Bueno, pues ya hemos visto varias estructuras de datos y ahora vamos a ver estructuras que se conocen como estructuras no lineales. Pero para poder entender mejor cómo se implementan estas estructuras y sobre todo ciertas operaciones que son importantes para estas estructuras, es importante que tengamos en cuenta un concepto que se conoce como recursividad. Recursividad es algo que se ve en la mayoría de los cursos de programación básica, pero es un concepto que es en primera instancia, si nunca lo han visto, pues un poquito difícil de entender la primera vez. Entonces lo que voy a hacer es que en este video vamos a ver conceptos básicos de recursividad y algunos ejemplos que posteriormente nos van a permitir entender mejor cómo implementar soluciones recursivas para las estructuras de datos que veremos para el resto del curso. Entonces, recursividad en sí intuitivamente se refiere a que si ustedes tienen un problema y ese problema ustedes se dan cuenta que lo pueden resolver combinando versiones más simples de ese problema, entonces cuando eso pasa usualmente eso significa que ustedes pueden implementar una solución recursiva. Entonces, en términos muy simples, aplicar recursividad a la solución de un problema es resolver ese problema combinando soluciones de versiones más simples de ese problema, que ustedes ya saben resolver. Y al combinar esas soluciones resuelven el caso general. Vamos a hacer ahorita algunos ejemplos para que esto quede más claro, pero antes de eso me gustaría hacer énfasis que en cuestiones de código, cuando este concepto de recursividad lo aplican a código, usualmente lo que va a ocurrir es que nos van a salir funciones que usualmente se van a estar llamando a sí mismas, ¿ok? Es decir, que van a tener aquí, por ejemplo, una función, vamos a llamarle mi función, y esta mi función en alguna parte va a volver a invocarse a sí misma, ¿sí? Esto va a estar dentro de su propio código. Entonces, una función en algún momento se va a estar invocando a sí misma. Y esto es por la forma en cómo trabaja este concepto de recursión, que ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. También es importante tener en cuenta la siguiente estrategia para resolver problemas usando recursividad. Y esta estrategia realmente proviene del hecho de que matemáticamente hablando, la recursividad proviene del concepto de inducción matemática. Entonces en la inducción matemática hay tres pasos esenciales que en esencia son esos pasos que los que vamos a guiarnos para implementar nuestro código con una solución recursiva. Estos pasos son los siguientes. Primero, cuando tomemos un problema y lo queramos resolver de manera recursiva, tenemos que identificar el caso más simple del problema, lo que se conoce como el caso base. Y tenemos que dar una solución para dicho problema, al caso simple, al caso más básico del problema. Luego vamos a suponer que ya tenemos una solución o un grupo de soluciones para una versión simple del problema, no para el caso general, sino para una versión más simple del problema. Esto es lo que se conoce como hipótesis de inducción. Y después vamos a usar estas soluciones de las que asumimos que ya tenemos un mecanismo para resolver estas versiones más simples del problema. Y vamos a usar eso para resolver la versión general. Esto es lo que se conoce como el paso inductivo. Entonces vamos a hacer un ejemplo concreto para ir ilustrando todos estos pasos y empieza a ser un poco más claro este concepto de recursividad. Y para ello vamos a considerar este ejemplo. Este es el ejemplo clásico que siempre se da cuando se habla de concepto de recursividad. Y el ejemplo es que vamos a implementar una función que calcule recursivamente el factorial de un número. El factorial de un número pues tiene implicaciones en cuanto a lo que se conoce como permutaciones. No me voy a meter muy a fondo ahorita a eso. Lo importante es que, o el problema que en este momento queremos atacar es, queremos un programita que si nosotros le pasamos un número, calcule esta fórmula. Esta es la fórmula del factorial. Vamos a hacer unos ejemplos breves para que también les quede un poco más claro la fórmula del factorial por si nunca la habían visto. Pero por ejemplo, lo que nos dice el factorial es que si ustedes quieren calcular el factorial de 6, ¿sí? El factorial de 6 pues va a ser, bueno, primero que nada el factorial de 6 se denota con este símbolo, 6 con signo de admiración, y esto va a ser 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto es lo que se conoce como el factorial. El factorial de 6 en este caso. ¿Okay? Si se fijan, lo que voy haciendo es que tomo el número y le quito una unidad y lo multiplico y luego le quito una unidad y lo multiplico y así sucesivamente hasta que llego al 1.
Si quisiéramos calcular, por ejemplo, ahora el factorial de 7, pues sería hacer otra vez lo mismo, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ok? Y esto es en esencia lo que nos dice esta fórmula general, que es n factorial va a ser igual a n menos 1, es decir, le quitan una unidad a este número, luego lo multiplican por n menos 2, luego lo multiplican por n menos 3 y así sucesivamente lo van multiplicando, disminuyendo una unidad hasta que lleguen a 2 y hasta que lleguen al 1. Bueno, a veces ni siquiera van a llegar al 2, si por ejemplo empiezan con 1, y bueno, esto es otra convención que se toma, se dice que el factorial de 1 pues es 1 y el factorial de 0, este también es una convención técnica, es 1. El por qué el factorial de 0 es 1 pues tiene que ver con ciertos tecnicismos en cuanto a los cálculos que ahorita no me voy a meter, pero el punto es que así es como se define el factorial de un número. Y entonces lo que queremos es implementar una solución recursiva, un programa que resuelva de manera recursiva estos cálculos, ¿ok? Entonces, intuitivamente algo que ustedes deben de tener en cuenta siempre que resuelvan un problema de manera recursiva es que deben de identificar si ese problema se puede resolver con versiones más simples de ese problema, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Pues si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí en este 7 factorial, fíjense que aquí tengo que el 7 factorial es el resultado de multiplicar 7 por 6 por 5 por 4 y todo este número de aquí, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, es lo mismo que esto que vimos acá arriba. ¿Sí? 6 factorial. Eso quiere decir que este numerito de aquí, toda esta multiplicación es 6 factorial. Es decir, lo que nos está diciendo esta observación es que el factorial de 7 se puede calcular como la multiplicación de 7 por 6 factorial. Es decir, si se fijan, para calcular un número más grande, en este caso el 7, podemos utilizar un factorial de un número más pequeño y multiplicarlo por el resto de números que hagan falta, en este caso 7. Entonces, cuando ustedes notan eso, cuando ustedes notan que un problema general lo pueden descomponer en versiones más pequeñas de ese problema y que es el resultado de combinar versiones más pequeñas de ese problema, eso les habla de que muy probablemente ese problema se pueda resolver usando una estrategia recursiva. Entonces, esta es la intuición de por qué este problema lo vamos a poder resolver de manera recursiva, pero ya vamos a ver en concreto cómo resolver este problema. Entonces, la estrategia es, como les comentaba en las diapositivas, es que primero pues queremos tener un programa que calcule n factorial, ¿ok? Queremos tener un programa que calcule esto. Y entonces lo que podemos hacer ya en código, pues es decir, vamos a tener una función que se va a llamar factorial, que va a recibir un numerito, un entero, n, y lo que queremos que haga es que nos calcule pues el factorial de este número n, ¿ok? Para que podamos simplificar un poco este ejemplo, voy a denotar simplemente con f de n al resultado de esta función, el resultado de calcular n factorial. Entonces, lo que les comentaba en las diapositivas es que el primer paso que tienen que hacer es identificar el caso base. Entonces tenemos que identificar el caso base. Esto del caso base se refiere al caso más simple de lo que va a calcular, de lo que están resolviendo el problema. Entonces esto es en esencia el caso más simple. Entonces vimos ahorita que el factorial más pequeño que ustedes pueden calcular es el 0 o el 1. Es decir, necesitamos que nuestro código pueda calcular al menos el factorial del 0, que vimos que eso se define como 1, o el factorial de 1, que también vimos que eso se define como 1 también. ¿Ok? Entonces, esto es nuestra definición del caso base. Nuestra función factorial que queremos implementar debe de hacer esto, debe de al menos de poder resolver este tipo de cosas. Y entonces ahora viene lo que se conoce como el paso inductivo. Me estoy saltando un paso. Ahora viene lo que se conoce como la hipótesis de inducción. ¿Ok? Y esta hipótesis de inducción es asumir que podemos resolver el problema. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es calcular el factorial de n. Asumir que podemos resolverlo, pero para un n más chiquito, para un caso más pequeño. Entonces, asumir que podemos resolver
ver f de n-1, un caso más pequeño. ¿Sí? Esto es un caso más simple, o mejor dicho, una versión más simple. Una versión más simple del problema. Ahora, en este caso, en este problema, para este ejemplo en particular, estamos asumiendo que podemos resolver para f de n-1. A veces resulta útil ver si podemos considerar varios casos y a lo mejor resulta útil pensar que podemos resolverlo para f de n-1, para f de n-2 y así sucesivamente hasta que encontremos algo que nos resulte útil para construir lo que viene a continuación, que es el paso inductivo. Para que ustedes no tengan ahorita complicaciones, para que no se confundan, pues simplemente ahorita vamos a considerar que lo que hacemos es que si queríamos resolver n, pues ya estamos identificando para la hipótesis de inducción que sabemos que podemos resolver el problema para un caso, para una unidad más pequeña que sería n-1. Es decir, sabemos cómo calcular el factorial de n-1 factorial, pero todavía no sabemos cómo calcular, cómo hacer que nuestro programa calcule este numerito que es n factorial, que es más grande. ¿Ok? Entonces, si ya subimos que podemos resolver f de n-1, perdón, ahora sí vamos a considerar el siguiente caso, el siguiente paso, que sería el paso inductivo. ¿Y qué es lo que hacemos en el paso inductivo? Pues combinando la hipótesis de inducción, o mejor dicho, usamos la hipótesis de inducción para resolver el problema general. Ok, entonces, pues si yo ya sé cómo calcular el factorial de n-1, ¿cómo puedo utilizar esa información para calcular n factorial? ¿Cómo puedo calcular esto? Este número, si yo ya sé cómo calcular n-1 factorial. Bueno, pues lo que hay que notar aquí es justamente la observación que les mostré al principio, la observación numérica que notamos al principio, que era de que si ustedes tenían, por ejemplo, 6 factorial, era 7 factorial el ejemplo que tomamos, 7 factorial. Vimos que 7 factorial se puede calcular como la multiplicación de 7 por 6 factorial, ¿sí? Y de hecho esto siempre va a pasar, siempre van a poder hacer calcular n factorial como el resultado de n por n-1 factorial. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos expresando el problema en su versión general como el resultado de combinar una forma de la solución más pequeña y el resultado de eso nos da la solución general. ¿Ok? Eso es en sí lo que se conoce como el paso inductivo de la recursión de nuestro problema. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es simplemente notar pues que justamente n factorial es el resultado de tomar n, vamos a poner esto en rojo, y multiplicarlo por el factorial de n-1. ¿Ok? Entonces, esto en esencia es lo que necesitamos implementar en código. Ahora aquí yo les mostré esto de una manera como muy general, pero ya en concreto lo que tenemos que hacer en sí es simplemente considerar, primero identificamos el caso base, ¿sí? Este va a ser como un if, básicamente, y luego vamos a identificar la solución del caso general, que va a ser combinar estos dos. Esto en esencia en muchos programas recursivos va a ser un else. Entonces en el caso if, van a tener en su código básicamente un if y un else, en el que el if les va a permitir ejecutar su programa, en este caso factorial, para el caso base y nos tiene que regresar estos resultados tan básicos. Y en el caso del else, que sería ya la solución general, pues vemos cómo podemos combinar las soluciones del problema a casos más pequeños, en este caso pues n-1, para combinarlo y obtener una solución de la fórmula general, del problema general.
Entonces vamos a ver ya en concreto cómo se ve esto en código. Esto es entonces como el mecanismo general para atacar estos problemas. Les digo, es muy importante que ustedes identifiquen si ese problema se puede descomponer en la combinación del problema, pero en versiones más pequeñas. Y también es importante identificar el caso base. Y al final todo eso se va a reducir a implementar este if y este else. Bueno, entonces vamos a implementar este código, esto ya en código. Entonces, yo aquí tengo ya un programa que tiene la función que queremos definir, que es el factorial. El factorial queremos calcular el factorial de un número entero, y el resultado de ese factorial pues va a ser un número entero otra vez, ¿ok? Entonces, esto de aquí más bien sería la declaración de la función factorial. Acuérdense que primero va la declaración, y luego ya va la definición después del main. Entonces aquí sí ya sería el código de esta función. Y entonces lo que teníamos que hacer aquí es primero pues dar el caso base. Entonces lo que vamos a hacer en esta función es que damos la implementación del caso base. Entonces lo voy a poner aquí, implementación del caso base. Y entonces lo que tenemos que hacer básicamente es checar si este n, cuál es el valor más pequeño que va a tener, cuál es el valor que corresponde al caso base. Nosotros identificamos al analizar el problema que los valores más pequeños que puede tener este n, de acuerdo a la definición de factorial, es 0 y 1. Y en ambos casos nos tiene que regresar un número 1. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer un simple if que nos diga si n es igual a 0, ¿sí? O si n es igual a 1. Acuérdense que estas dos barritas se refieren a la operación o en condiciones lógicas. Entonces aquí simplemente estamos diciendo si n es igual a 0 o si n es igual a 1, es lo que estamos haciendo en este if. Pues vamos a ejecutar este código. Entonces lo que tenemos que hacer es que este factorial pues siempre tiene que regresar el número 1. ¿Ok? Si quieren, para no confundirlos, aquí voy a poner más bien el resultado del factorial en una variable. Vamos a poner aquí int resultado. Y entonces lo que vamos a hacer en este if es poner que cuando ocurra este caso, el caso base, pues ya sabemos que el resultado del factorial tiene que ser 1. Y eso es lo que vamos a regresar cuando termine nuestro programa. ¿Sí? Entonces, así como está nuestro código, que es todavía muy simple, aquí en el main podríamos ya calcular, por ejemplo, el factorial de 1. Eso es el caso base, o el factorial de 0. La cuestión aquí es que tenemos que hacer que este programa también funcione para números más grandes. Entonces esto es donde entra lo de considerar la hipótesis de inducción y combinarla para producir el paso inductivo. Y todo esto va a ir, la mayoría de las implementaciones recursivas, todo esto va a ir dentro de otro else. Entonces en el else van a tener la combinación de estos dos pasos, la hipótesis de inducción y el paso inductivo. Y pues ya vimos, de acuerdo a estas observaciones, que podemos calcular que si suponemos que ya tenemos el factorial de n-1, es decir, de un número más chico del que queremos calcular, podemos calcular el caso general multiplicando n por el valor del problema para el caso más chico. Eso ya en concreto en el código estaríamos diciendo lo siguiente. Estaríamos diciendo que para el caso general, que aquí vamos a tener básicamente, tomamos el paso inductivo, la hipótesis de inducción. Entonces tenemos la hipótesis de inducción y el paso inductivo. Y entonces en el caso general pues ya sabemos que podemos calcular este resultado del factorial. Este resultado lo podemos calcular multiplicando el número actual que nos están pidiendo por el factorial de n-1. ¿Ok? Y entonces esto de aquí, el resultado de esta multiplicación, de acuerdo a las observaciones que hicimos ahorita, nos va a dar el resultado del factorial de n. Entonces esto nos regresa n factorial. Esto es realmente la parte en la que realmente se va a estar haciendo todo el cálculo del factorial.
Ahorita vamos a hacer un diagrama con un dibujito para que esto quede más claro, pero en esencia esta es la implementación recursiva para el cálculo del factorial. Y lo que voy a hacer a continuación es simplemente invocar dentro de la función main varios ejemplos de esta función factorial. Voy a imprimir el resultado en pantalla para que ustedes puedan ver que esta función efectivamente está haciendo lo que esperamos. Entonces, cuando invoquemos a la función factorial con el parámetro 1, pues ese valor nos los va a regresar esta función y es un numerito el cual vamos a estar imprimiendo aquí en el printf. Después vamos a poner un número pues un poco más grande, por ejemplo el 4. ¿Cuál es el factorial del 4? Pues el factorial del 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Entonces lo que esperaríamos ver aquí es el resultado de esta multiplicación, que 3 por 2 es 6 y 6 por 4 es 24. Vamos a ejecutar este código. Control N, y si se fijan me dice que el factorial de 1 es 1, es algo que ya esperábamos, es el caso básico, el caso base, y luego el factorial de 4 es 24. Entonces este programa pues ya está haciendo lo que esperábamos, que es calcular el factorial. Y pues si se fijan es simplemente tener cuidado con cómo vamos dividiendo la implementación del caso base y cómo usamos la hipótesis de inducción y el paso inductivo para el caso general. Y entonces fíjense qué es lo que hace este código de nuestro factorial, ya analizando de una manera muy general. Lo que nos está diciendo es que si n es igual a 0 o si n es igual a 1, pues estamos haciendo que el resultado sea igual a 1. ¿Ok? Y en otro caso, simplemente tomamos que el resultado es n por nuestra función factorial n menos 1. ¿Ok? Entonces, aquí lo que está ocurriendo, si lo vemos ya en si empezamos a hacer a describir a detalle qué es lo que está haciendo esta función factorial, pues fíjense que si nosotros, por ejemplo, le pasamos el factorial de 3, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el factorial de 3, de acuerdo a esta función, lo que tiene que hacer es que si n es igual a 3, si n es igual a 0 o a 1, que no es el caso, va a tener que ejecutar esta línea de aquí, esta de aquí. Pero entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer para calcular el factorial de 3? Pues me dice que va a tomar que el resultado va a ser igual a 3 multiplicado por el factorial de 2. n-1, que en este caso es 3, es 2. Entonces va a necesitar invocar a la función factorial otra vez para calcular ahora el factorial de 2. Entonces va a entrar aquí, va a volver a invocar este código. Esto se va a quedar ahí pendiente, y entonces lo que va a hacer la computadora es que va a volver a invocar a esta función factorial para que vuelva a invocar este código, y otra vez le va a pasar ahora n va a ser igual a 2, y entonces pues va a checar si se cumple este if o este otro caso. Entonces aquí pues no se va a cumplir este caso porque n no es ni 0 ni 1, entonces se va a volver a ejecutar este otro caso otra vez, y entonces ahí lo que va a ocurrir es que va a calcular factorial como el resultado de 2 por factorial de 1. Y va a volver a invocar otra vez este código, va a dejar pendiente el último cálculo que hizo porque ahora tiene que fijarse cuánto es el resultado de factorial de 1. Entonces otra vez va a volver a invocar este código de aquí, pero ahora n va a ser igual a 1. Y entonces va a entrar este if a esta condición que dice que si n es igual a 0 o n es igual a 1, que es el caso, entonces tiene que regresarnos 1. Entonces aquí pues se va a evaluar esto como 1. Y entonces aquí entonces por fin la máquina ya sabe cuánto es el factorial de 1, y entonces ya sabe que el factorial de 1 es 1, multiplica este 1 lo multiplica por 2, y eso es lo que va a asignar, esto que es 2 lo va a asignar aquí en el resultado de factorial de 2. Y ese resultado que ya vimos que nos va a dar 2, lo va a terminar multiplicando por 3. Y eso, si se fijan, es equivalente a haber hecho 3 por 2 por 1.
Pero si se fijan, lo está haciendo como por etapas. Primero evalúa el factorial de 2, no sabe cómo calcularlo, y entonces ahora calcula el factorial de 1, y el factorial de 1 sí sabe cómo calcularlo, me regresa ese valor, y entonces vamos yendo en escalerita, en reversa, vamos calculando el resultado de la última ejecución, lo vamos acumulando y lo vamos guardando al final en esta variable resultado. Y eso es lo que al final terminaría regresando a esta función factorial, el resultado de multiplicar 3 por 2 por 1, que es el equivalente a calcular el factorial de 3. Entonces, 3 factorial pues es el resultado de esta multiplicación. Y bueno, esto es en esencia lo que, como la estrategia en general que hay que hacer cuando uno implementa funciones recursivas. Se fijan de qué manera pueden partir el problema en casos más chiquitos, en versiones más simples del problema. En este caso, pues vimos que si el problema me pedía calcular un número de tamaño n, pues veo si puedo resolverlo para un caso más pequeño. Y luego veo cómo combino esa solución para resolver el problema general. Esto de recursión no se puede entender del todo si uno no hace ejemplos, entonces tenemos que hacer otros ejemplos para que les quede claro. Y eso también lo estaremos utilizando para lo que veremos más adelante de estructuras de datos.